Vamos a ver. No sé si os ha pasado alguna vez que os ha a lo mejor preguntado a alguien, bueno, ¿cuál es la diferencia entre vuestra iglesia y vuestra religión y el Islam? ¿Cuál es la diferencia entre vosotros y el budismo? ¿Os lo han preguntado? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre vosotros y el catolicismo? Bueno, el catolicismo, eso, pero las dos anteriores me gustaría escuchar. Bueno, claro, no podemos, porque uno puede decir, bueno, pues mira, esto, lo otro, lo más allá, o ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y qué sé yo, lo que sea, el humanismo? ¿Cuál es la diferencia entre lo vuestro y lo que sea? Bueno, pues hay una respuesta que no falla. Y hay una respuesta que no falla, y es la gracia. La gracia es la diferencia. La gracia es lo que las religiones no conocen, o lo convierten en eso, en religión. La diferencia es la gracia. Y entonces, bueno, pues vamos a orar. Yo quiero pedirte, Señor, que me permitas exponer tu gracia, que pueda ser claro, Señor, y que tú uses tu palabra más allá de lo que yo puedo entender para bendecir a la congregación y para que se haga claro eso que es el tesoro que llevamos en vasijas de barro, ese tesoro de tu gracia, ese tesoro que hace, Señor, tan especial ser cristiano. Gracias, Señor. Gracias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el budismo y tu religión? La gracia. La gracia. Bueno, yo dije el amor. Sí, pero bueno, no, pero te van a decir, nosotros también el amor y tal. Pero la gracia, ahí no falla. Sí. Y bueno, pues vamos a ver, tal vez vamos a empezar con un versículo que está en la primera carta de Pedro, al final. Dice, os he escrito brevemente por medio de Silas o Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortar y testificar que esta es la verdadera gracia de Dios. Y aquí en esta traducción dice, estad firmes en ella. En otras traducciones a lo mejor dicen la que estáis firmes. Bueno, vale, se puede traducir de las dos maneras, pero aquí tenemos dos ideas, ¿no? Dos ideas que quiero que nos ayuden para entender lo que es la gracia. Primero, que habla de la verdadera gracia de Dios. Esta es la verdadera gracia de Dios, dice como resumen de su carta. Esta es la verdadera gracia de Dios. Entonces, bueno, me imagino que lo dice porque hay una gracia que no es verdadera. y segundo, dice que estemos firmes en la gracia. Habla de estar en la gracia. Estar en el sentido ese de estar como plantado. Aquí estoy, firme, ¿no? Lo traduce así en estar firmes. En otros a lo mejor dice en la gracia en la que estoy, lo que sea, pero tiene ese sentido de estar firme. Entonces vamos a tratar de aclarar estas dos cosas. ¿Qué es la verdadera gracia de Dios, a diferencia de la gracia falsa, ¿no? Y segundo, ¿qué es esto de estar firmes en la verdadera gracia de Dios? ¿Vale? Entonces vamos por partes, ¿no? Primero, ¿qué es la verdadera gracia de Dios a diferencia de la falsa? Podríamos decirlo muy rápidamente. Hay una gracia que es falsa porque es... Judas 4 dice, por ejemplo, ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. La gracia falsa es una excusa para el libertinaje. ¿Vale? En la misma carta en la que estábamos, en la segunda carta de Pedro, dice también algo así, dice, prometen libertad, 2 Pedro 2:19, prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción. Puesto que cada cual es esclavo de lo que le ha vencido. O sea, la verdadera gracia de Dios se contrapone a una gracia que es falsa porque es excusa para libertinaje. Libertinaje significa hacer lo que me da la gana y
y además como que no da libertad esa gracia, en realidad. Promete libertad, pero no la da. Puedes hacer lo que quieras, libertinaje, puedes hacer lo que quieras, pero en realidad te esclaviza a un vicio, te esclaviza a lo que sea, ¿no? Te vence el pecado en nombre de la libertad. Entonces, la falsa gracia es una excusa para el libertinaje y no da libertad. La verdadera gracia, por lo tanto, da libertad, ¿no? Y podemos decir otra característica más. La gracia verdadera no es una cosa. La verdadera gracia no es una cosa. A veces hay la idea, pues qué sé yo, que si digo las palabras correctas, pues sucede algo, ¿no? Como que algo que yo puedo manejar, como que fuera magia, ¿no? Y la gracia de Dios como algo que yo tengo. Por ejemplo, un sacerdote puede decir, yo administro, ¿no? Y entonces digo las palabras, como que la gracia fuera una cosa que está ahí, que la puedo controlar, que la puedo tener. No, eso es gracia falsa. ¿La verdadera gracia qué es? La verdadera gracia es una relación, ¿vale? La verdadera gracia es una relación. Podemos decir, gracia es un favor inmerecido. Entonces es una relación. Por ejemplo, hablaba el otro día Marley del libro de Ruth. Bueno, que haya Ruth en los ojos de Booz, o que haya gracia. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento muchísimas veces. Halló gracia a sus ojos, halló gracia a sus ojos. Siempre se dice, si tu siervo ha encontrado gracia a tus ojos, Señor. Bueno, ¿por qué a tus ojos? Porque la gracia es una relación entre dos personas, ¿vale? Es un favor inmerecido que da una persona a otra. Entonces, la verdadera gracia es una relación entre dos personas donde una persona da a otra algo que no se merece. Un favor, algo bueno que no se merece la persona. Esa es la verdadera gracia. Y entonces no es excusa para el libertinaje, no es una cosa, es una relación. Y entonces hay dos características de la verdadera gracia, dos características como muy notorias. Una, la primera característica, la verdadera gracia es cara. Cara, costosa. La verdadera gracia es costosa, no es barata. La gracia falsa, mi Dios es bueno, yo puedo hacer lo que quiera, me va a perdonar. Esa es la falsa gracia, que es una excusa para el libertinaje. Esa gracia es falsa, no es gracia, me hace esclavo, no me da libertad y es barata. Esa gracia como que no cuesta, no, Dios es un abuelito que es bueno y le da igual. Y entonces la verdadera gracia es cara. La verdadera gracia es cara. No es gracia barata. Primera de Pedro, si estamos en Pedro, pero lo podemos ver en tantos sitios, Primera de Pedro 2:24. Él mismo, o sea, se refiere a Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Esto lo dice en pasado, ya llevó nuestros pecados sobre el madero, ya lo hizo. Ya, para que nosotros, habiendo muerto, esto también es pasado, habiendo muerto ya a los pecados, vivamos para justicia. La verdadera gracia es cara y cuesta un precio, ¿no? Y ese precio es Jesucristo. Ese precio es la muerte de Jesús en el madero. Es una gracia por la que se ha pagado mucho. No es un abuelito tonto que no se entera de lo que yo hago, ¿verdad? Sino que es Jesús que por mis pecados ya murió. Es una gracia pagada muy cara, no es una gracia barata, es una gracia cara. ¿Qué pasó en la cruz? Que Jesús sufrió el abandono de Dios. ¿Qué dice Jesús cuando está en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El abandono de Dios. El pecado nuestro, cada pecado es eso, abandono de Dios. Abandono de Dios. Jesús fue hecho pecado. Fue hecho pecado. ¿Para qué? Para rescatarnos. Para llegar allí donde supuestamente Dios no podía llegar. Dice incluso en el libro de los Hechos capítulo 2, que bajó hasta el Hades, hasta el lugar de los muertos, bajó hasta lo más alejado de Dios, ¿no? Decían los antiguos credos que bajó a los infiernos, ¿verdad? Es decir, sufrió el abandono de Dios. Fue hecho pecado, fue hecho maldición por nosotros.
dice la palabra, ¿no? Dice Pablo en 2 Corintios 5, en Gálatas 3, fue hecho maldición por nosotros. Es una gracia cara, ¿no? ¿Y para qué lo hizo? Vamos a leer eso que estábamos diciendo en Gálatas 3. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues fue que Jesús recibió todo el rechazo de Dios, recibió lo que es el pecado, ¿no? Nuestro pecado, que es rechazo de Dios. Cuando pecamos, en realidad estamos siempre diciendo, no me creo que Dios me pueda dar la felicidad. Estamos rechazando que Dios me pueda dar la felicidad. Y buscamos entonces la felicidad de otras maneras, ¿no? En Gálatas 3:14 dicen, o leemos 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley dice, mira, si no haces esto vas a ser maldito, ¿no? Al haberse hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, es decir, a nosotros, los que no somos judíos, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu Santo por medio de la fe. Si seguimos leyendo un poco más abajo, dicen en Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud de los tiempos, o sea, Jesús, el tiempo de Jesús, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Vale? Jesús ya lo hizo, cargó con el abandono de Dios, bajó hasta el Hades, ¿no? Eso está en Hechos 2:31, en 1 de Pedro 3:19 también habla de eso. O sea, recibió el destino de los pecadores para ir a buscar a los pecadores, para llegar a donde está el pecado y para hacernos, para que allá podamos recibir el Espíritu Santo y podamos ser ese Espíritu Santo que clama, Abba, Padre, ¿no? Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Para esto hizo Jesús la obra, para que recibamos el Espíritu de adopción. ¿Vale? Entonces es una gracia cara, la verdadera gracia, que la consiguió Jesús para nosotros, para que recibamos ese Espíritu que nos hace entrar en esa relación con Dios, decir, Abba, Padre. Hay una historia que a lo mejor ayuda un poco a entender esto. La leí en internet. Es la historia que la escribe un señor, un padre de familia que adoptó a una niña. Y esta niña que adoptó tenía ya problemas. O sea, había sido adoptada por otra familia antes y había salido mal la adopción por la otra familia. Y un problema era que la familia anterior había programado un viaje familiar, toda la familia juntos, a un parque de atracciones, ¿no? Pero había dicho su padre, ¿no?, adoptivo, bueno, hay que portarse bien. Si no te portas bien, no vienes al parque de atracciones. ¿Y qué pasó? Pues esta niña se portó mal. A diferencia de los otros hijos, no sé si eran adoptivos también o naturales, pero los otros hijos se portaron bien. Esta se portó mal. Y efectivamente, el padre fue justo. Y solo fueron al parque de atracciones los que se habían portado bien. Y esta niña se quedó pues con otras familias, lo que sea. Bueno, eso era parte de que no había funcionado esta adopción. Entonces, al menos desde el punto de vista de la niña, la adopta este otro señor. Y este otro señor también, llega un momento, al cabo de un tiempo, que deciden hacer un viaje familiar juntos. No sé si era al mismo lugar, al mismo parque de atracciones, no me acuerdo. Pero entonces dice, bueno, la niña empieza a portarse fatal. Empieza a portarse muy mal. Y bueno, pues eso, bien, los castigos o lo que sea, ¿no? Y en algún momento la niña dice, ya sé que no me vas a llevar al parque de atracciones, porque me estoy portando mal. Entonces el señor pues reflexiona y dice, bueno, esto es un viaje familiar, vamos a ir aunque te portes mal. ¿Qué hace la niña? Se porta peor.
empieza a portarse peor, peor. Bueno, total, al final van al viaje, van al parque de atracciones, va la niña también. Y al poco de estar allí, la niña se la ve un poco rara y compungida y como que algo le ha tocado. Y la niña le dice a su padre, a su segundo padre adoptivo, dice, ahora sé que soy tuya, porque me has traído con el resto de la familia, aunque me he portado mal. Eso es la gracia. La gracia, claro, significa ¿qué? Soportar el mal comportamiento, ¿no? Como Jesús llevó nuestros pecados. Y la gracia, no, el primer padre era justo. No es que la hija la hubiera dejado por ser adoptiva, no, la había dejado porque se había portado mal y había cumplido lo que había dicho, el que se porte mal no va. No la había dejado por ser adoptiva. El primer padre era justo, pero es una buena imagen de lo que es la ley. La ley la haces y si no la haces, pues recibes el castigo y siempre estás bajo la amenaza del posible castigo. Aparte que es muy difícil cumplir toda la ley. El segundo padre es la imagen de la gracia. Ahora sé que soy tuya porque aunque me porté mal, me has traído. Esa es la imagen de la gracia. Y esa gracia es la gracia de Jesucristo, ¿no? Que siendo nosotros pecadores, Romanos 5, murió por nosotros. Y ahora quiero entonces decir, ¿qué pasó con esa niña? ¿Qué pasó con esa niña? Pues posiblemente, no leí el resto de la historia, pero parece que a partir de entonces algo empezó a cambiar, ¿no? En esa niña. La gracia verdadera es eficaz. La gracia de Jesucristo es eficaz. Hace cambios. Vamos a leer primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. La gracia verdadera es eficaz. ¿En qué se ve que es eficaz? Primero, que me da una identidad. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quién soy? Bueno, decía la niña esta, ahora sé que soy tuya. Por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, por la gracia de Dios recibimos gratis la adopción. Gratis. Dios nos dice, hijo mío eres tú. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos ofrece gratis la salvación. Por gracia, por la fe. Y ahora soy hecho hijo de Dios. No tengo que hacer nada para llegar a ser hijo, porque fui hecho hijo siendo pecador. La niña fue hecha hija cuando se portaba peor, porque quería probar a ver hasta dónde aguantaba el nuevo padre. Por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, por la gracia recibo una nueva identidad. No es la identidad de yo soy el que cumplo la ley, no es la identidad de yo soy el que no cumplo la ley. Esa identidad es muy triste. Es la identidad de que ahora soy hijo. Soy lo que soy. Soy hijo de Dios, soy hijo adoptivo de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No porque yo me lo mereciera. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Primero. Segundo, esa gracia no ha sido en vano. Esa gracia ha sido eficaz. ¿Por qué? Dice, he trabajado con afán más que todos ellos, dice Pablo. He trabajado más, pero no trabajó para conseguir la gracia. Él era un pecador, un perseguidor de la iglesia, un enemigo de Dios. Y recibió gratis la gracia. No trabajó para conseguirla. Pero dice que ahora trabaja más que todos. ¿Por qué? Porque los otros, que eran los que estaban a favor de la ley, los otros trabajaban
para eso, para cumplir la ley, para decir yo lo he hecho todo lo que Dios me exigía, yo soy mejor que los otros, yo soy religioso, yo consigo hacer todo esto, yo logro hacer lo que se supone que tengo que hacer, logro cumplir la norma. Esa es una motivación más débil. Por la gracia de Dios he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. La gracia de Dios, la gracia verdadera, es eficaz. ¿Por qué? Porque ahora está agradecido, es como la niña, ahora soy parte de la familia, ahora soy tuya. Ahora lo que hago, lo hago no para ir al parque de atracciones, ahora lo hago porque te quiero, porque soy tu hija. Cambia la motivación totalmente. El que no es creyente está trabajando para ir al cielo, al parque de atracciones. El creyente está trabajando porque es hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia con las religiones? Ahora trabajo más que nadie porque soy tu hijo, porque soy tu hija. Trabajo porque estoy agradecido. Y trabajo porque sí. Porque ahora soy tuya. Porque ahora soy tuyo. Cambia totalmente la motivación. Y Pablo dice, trabajo más. La verdad es que trabajo más. Es mejor motivación esta. Es mejor motivación. Porque ahora lo hago por agradecimiento. Agradecimiento, que viene de gracia. Entonces, me da una nueva identidad, me da una energía nueva y distinta de que ahora soy hijo. Ya no trabajo por el parque de atracción. Trabajo porque soy hijo. Y tercero, en lo que se ve que es eficaz, dice Romanos 6,14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En la primera adopción, el pecado ganaba, parece, ¿no? La desobediencia ganaba. En la segunda adopción, el pecado ya no se enseñorea, porque estamos bajo la gracia. Hay un nuevo poder para vencer al pecado, que no había antes. Antes era tienes que hacer esto y lo otro y lo demás allá. ¿Qué se diferencia tu religión de las? Pues son otras normas. No. La diferencia es la gracia. El pecado ya no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Podemos decirle a esa niña, lo que tú haces es propio de una hija de esta familia. Cambia la motivación. Es que yo ahora no quiero hacer lo que antes hacía, porque ahora soy otra persona. Y como soy otra persona, actúo de otra manera, porque tengo una nueva identidad. Y ahora empiezo a vencer al pecado. Y no dice que lo venza inmediatamente, pero dice que no se enseñoreará, que no domina, que no gana el pecado. Que empieza a haber victoria sobre el pecado. Porque ahora soy hija, ahora soy hijo. Ahora tengo esa nueva identidad. Todas las religiones están, bueno, no quiero decir todas, pero normalmente están con el parque de atracciones. Mira, aquí está el parque de atracciones, a ver si vienes. Y el Señor te ha dicho, hijo, hija. Es totalmente distinta la motivación, y es una motivación eficaz que da victoria sobre el pecado. Da victoria sobre las adicciones. ¿Podemos conseguir la victoria sobre las adicciones con nuestra propia fuerza? Algo sí, algo sí. A veces no. Hasta que no llega la gracia y Dios te dice, eres hija mía. Gratis. Y cambia tu identidad. Y entiendes el precio que ha pagado. Y ahora quiero ser de la familia. Bueno, esa es la verdadera gracia. Una gracia cara y una gracia eficaz. Y lo otro que veíamos es que nos decía, estad firmes en la gracia. Estad firmes en la gracia. Y oye, eso lo dice ahí, en ese versículo que leímos, primera de Pedro 5:12, pero es que lo dice una y otra vez. Podría mencionar aquí varios versículos. Romanos 5:12
2, la gracia en la que estamos firmes. En Hechos 13 nos cuenta cómo Pablo, después de haber estado en Antioquía y haber visitado la sinagoga, en la sinagoga les habían dicho a los judíos, predicándoles a Jesús, dice, y todo, estamos en Hechos 13, 39, y todo de lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, ellos que estaban tratando de guardar la ley de Moisés, en él, en Jesús, es justificado todo el que cree. Y cuando se van, un poquito más abajo, dice, entonces, en el versículo 43, dice, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos, de los simpatizantes piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. Perseverar en la gracia, estar firmes en la gracia. Hay otros versículos que hablan, por ejemplo, de esforzarse en la gracia, de guardar en la gracia, ¿no? Es la misma idea. ¿Para qué voy a leer todos los versículos? Pero es la misma idea por todas partes, estar firmes en la gracia. ¿Cómo estoy firme en la gracia? O sea, en la gracia tengo que hacer algo. No es eso que no tengo que hacer, tengo que estar firme. Tengo que estar firme. Dicho de otra manera, en la gracia, dice, retengamos la gracia. Tengo que hacer algo que es retenerla, que es estar firme, que es perseverar en la gracia. ¿Cómo hago eso? ¿Qué quiere decir eso de estar firme? Nos está diciendo, tienes que hacer tu parte en esto de la gracia, estar firme en la gracia. Pues tal vez lo entendemos mejor si vemos que esto de estar firme es como un soldado que la gracia está siendo atacada por 3 lugares, podemos decir. La verdadera gracia está siendo atacada primero por el yo, por el ego, por la carne. ¿Por qué? Porque el yo está creído de que ahora soy lo que soy porque yo soy muy bueno. que soy lo que soy porque me he esforzado mucho. Soy lo que soy porque lo he merecido. Soy lo que soy porque soy mejor que todos esos que hoy no han venido. Soy lo que soy por lo que sea, ¿no? Empieza la religión. Siempre se quiere meter la religión. La historia del cristianismo es la historia de cómo se quiere meter la religión siempre. Siempre se quiere meter la religión frente a la gracia, entendiendo por religión esa idea de que yo me lo merezco, yo lo hice. Entonces, ese es un enemigo. Los fariseos, ¿qué diferencia? Tenían muchas cosas en común con Jesús, pero ¿qué diferencia? Es que yo lo he hecho, es por mis obras. Es por mis esfuerzos. Entonces se trata dice, ya que estábamos con la carta de Pedro, 1 Pedro 5:5, Dios da su gracia a los humildes. Se mete el orgullo religioso de que yo soy, y ahí, hermanos, revisémonos, porque se mete de muchas maneras. Porque ahora tengo este ministerio, porque soy mejor que otro. Ahora yo no sé cuántos años en el Evangelio, tú llevas menos. O cualquier rollo así, es el ego, es el orgullo, es diciendo, es por mí. No es por la gracia de Dios soy lo que soy, sino por mí soy lo que soy. Y no soy como esos. Entonces, ese es digamos, el primer enemigo de la gracia. ¿Cómo estoy firme en la gracia? Tratando de ser humilde, ¿no? Porque Dios da su gracia a los humildes. ¿Cómo permanezco firme en la gracia? En la humildad. Hoy nos hablaba Julián de eso. Ahí permanezco firme en la gracia. Y si no permanezco firme en la gracia, Dios tiene un remedio maravilloso. ¿Cuál es el remedio maravilloso que Dios tiene cuando no permanezco firme en la gracia? Proverbios 16, 18. ¿Qué hace Dios si no permanezco firme en la gracia? Dice, antes de la quiebra está el orgullo y antes de la caída la altivez de espíritu.
Cuando digo, mira lo que yo soy a diferencia de los otros, por mi habilidad y fuerza y esfuerzo soy lo que soy, ahí viene la caída. La caída, dice, ¿no? Antes de la quiebra, del quebrantamiento, está el orgullo. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Viene la caída. O sea, antes de la caída ha habido altivez, ha habido orgullo. La poesía hebrea repite la misma idea 2 veces. Orgullo, altivez de espíritu. Se refiere a lo mismo. Entonces, es antes de caer. O sea, ¿cuál es lo que hace Dios con nuestro orgullo? Nos deja caer. Su gracia nos ha levantado. Y por la gracia de Dios somos lo que somos. Y estamos volando. Y de repente creemos que estamos volando porque tenemos alas, porque somos un avión. Y Dios dice, hasta luego. Y ahí viene, pues, la caída, la que sea, ¿no? El conflicto, el problema, el pecado, lo que sea. Para recordarnos de dónde nos levantó, para recordarnos que no es por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios, que somos lo que somos. Y a veces Dios trabaja duro con eso. Pablo, no sabemos muy bien lo que era, porque podía ser una enfermedad, podía ser, pero Pablo dice que varias veces le pidió al Señor que le quitara algo, un aguijón en la carne. Dice, para que no me exalte desmesuradamente por la grandeza de las revelaciones, de todo lo que Dios le estaba dando, me ha dado un aguijón en la carne. Era una enfermedad, era una persecución, era un pecado. Bueno, pero lo que el Señor le responde es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos que somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Por qué? Porque entonces vamos a la gracia. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Dios. Porque me complazco en las debilidades, afrentas, persecuciones por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, cuando caemos, y el primer enemigo de estar firme en la gracia, lo primero que nos quiere derribar de la gracia es el orgullo. Lo segundo es el enemigo que viene a decir, mira, no sirves para nada, mira, a dónde has caído, mira. Y entonces es cuando, de nuevo, necesitamos estar firmes en la gracia frente a todos los ataques del enemigo. Quiero leer también en Primera de Pedro, hoy estamos con Primera de Pedro, en Primera de Pedro 1:13, dice, por lo tanto, con la mente preparada para actuar, siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia. Y aquí está mejor traducido que en otras versiones porque dice la gracia que nos es traída, es algo ya presente. Pero bueno, a lo que voy es esta frase, poned vuestra esperanza completamente en la gracia. Es lo mismo que le he dicho Jesús a Pablo, mi gracia te basta, pon tu esperanza en la gracia. Pon tu esperanza en la gracia. Si quieres vencer sobre el pecado, pon tu esperanza en la gracia. Si quieres ver cambios en tu vida, pon tu esperanza en la gracia. Y eso es difícil. Eso es un trabajo. Eso no es fácil. Eso es un esfuerzo. No es gracia barata. Porque mi reacción es, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo de más allá. Para arreglar el problema que sea. Y Señor nos dice, pon tu esperanza completamente en la gracia. Y no es que no hagas nada, es el mayor esfuerzo, poner la esperanza en la gracia. Y de nuevo, esto no significa que no tengamos que cumplir nuestras obligaciones y hacer cosas en la vida, claro que sí, ¿no? Pero a lo que se refiere es que nuestra esperanza no esté puesta. ¿En dónde pongo mi esperanza? ¿En mis habilidades? ¿En mis fuerzas? ¿O en la gracia? Pues dice, poner vuestra esperanza completamente, no un poquito, en la gracia. Pues yo voy a hacer todo esto. Yo veo mucha gente que es muy hábil en poner su esperanza un poquito en la gracia. Que dice,
Primero, ¿qué es lo que quiero? ¿Quién decide lo que quiero? Su carne. Segundo, ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Quién decide cómo lo va a conseguir? Su carne. Y tercero dice, bueno, y si Dios quiere, saldrá. Eso es tener un poquito de esperanza en la gracia. Y esperar mucho más en la propia carne. ¿Qué tal si decimos primero, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Quiero tener esa comunión contigo. Quiero escuchar de ti. Quiero saber lo que tú quieres. Y espero completamente en tu gracia, porque ahora voy a hacer lo que tú quieres que haga. Eso es una estrategia totalmente distinta. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo quieres que lo consiga? Y ahí aprendo a escuchar a Dios. Y ahí espero completamente en la gracia. Porque estoy queriendo lo que Él quiere y lo estoy haciendo como Él quiere, ¿no? Y ahí espero completamente en la gracia. Tercer enemigo de la gracia, el mundo, ¿no? El primero es la carne, el segundo es el enemigo que dice caíste, caíste, caíste. Tercero es el mundo. El mundo. ¿Y qué dice el mundo? Bueno, pues el mundo lo que quiere es que no funcione esa relación. Porque la gracia es una relación. La gracia, ya lo estamos diciendo, es escuchar a Dios, preguntar qué quiere de mí, qué quiere que haga, ¿no? Ahora soy un hijo, soy una hija, papá, ¿qué vamos a hacer? Ahora escucho a mi Padre Celestial en esa nueva identidad que tengo. Ahora puedo oír, puedo entenderle. Antes tal vez estaban mis oídos totalmente sordos. Me entraba por uno, me salía por otro y decía que no escuchaba a Dios. Pero es que me entraba por uno, me salía por otro. Ahora soy una hija y le oigo. Soy un hijo y le oigo. Y ahora entra en mí lo que dice. Entonces el mundo lo que quiere es impedir esa relación. Que no tengas tiempo para orar, que no tengas tiempo para ir a la iglesia, que no tengas tiempo para el grupo casero. Bueno, tiempo tenemos, porque tenemos 24 horas al día. Lo que no tenemos es ganas, ¿no? Y el mundo lo que pone es televisión o esto, lo otro, lo demás allá, para que no puedas tener esa relación de hijo, de hija con Dios. Y entrar en esa relación que es la gracia. Entonces, digo, no es fácil la gracia. La gracia falsa, mi padre no. La gracia verdadera es dura, porque tengo que mantener esa relación. Porque he encontrado gracia a tus ojos. Y ahora quiero estar dentro de esa relación. Quiero mantenerla, quiero comunicarme contigo, quiero escucharte. Quiero ser parte de tu familia. Porque me has hecho parte de tu familia gratis. Quiero mantenerme ahí. Y ahí hay que luchar contra el mundo, porque el mundo va a poner reuniones y trabajo, y empiezo a ir a la iglesia, me sale un trabajo a la hora de la iglesia, y todas esas cosas que ya conocemos, para que no entre en esa relación con Dios. Bueno, en conclusión, y terminamos, Romanos 6, 11, ¿no? Así también vosotros, dice, considerad que estáis muertos para el pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. Quiero vivir victorias en mi vida, quiero ver cambios en la vida. Considerad, o sea, piensa, enfócate, tenlo en cuenta, no lo olvides, que estás muerto, que estás muerta para el pecado. Que la vida anterior a tu adopción ya pasó. Que Cristo murió y pagó el precio por ti. Que has sido adoptado, que has sido adoptada. Que has venido a la casa del Padre. Estoy muerto ya para el pecado. Pero sobre todo, que considere que estoy vivo para Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la victoria sobre el pecado? Saber quién soy. Soy alguien vivo para Dios en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo me ha vivificado, que el Espíritu Santo me llena, que el Espíritu Santo me da nueva vida, que ahora puedo vivir una nueva vida, que no es solo cosa de Carlos vivir una nueva vida o lo que sea, es que es de cada uno de nosotros vivir una nueva vida. Ahora puedo vivir una vida, soy una hija, y ahora puedo vivir como tu hija, y ahora soy ya tu hija. Y yo creo que cuando consideramos esto, es que hay cosas que ya no las podemos hacer.
si me considero vivo para Dios en Cristo Jesús, es que ya no puedo. Y esto es gracia. Es gracia. Es la gracia de quién soy. Un hijo, una hija de Dios en Cristo Jesús, que ha sido vivificado. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén.